Buenas tardes. Bien, antes de comenzar, obviamente tengo que agradecer profundamente a Viviana, a todos los organizadores y a todos ustedes, sin los cuales esto no sería posible. Estoy emocionada porque realmente no conocía Caleta Olivia, y desde que he llegado todo ha sido cariño, solidaridad, compañerismo. Realmente me siento mejor que en mi casa, porque en mi casa estoy sola. Así que muchísimas gracias. Y además gracias por esta fiesta del pensamiento, que por el lugar a donde estamos, para mí tiene muchísimo más mérito que si la hiciéramos en el centro del país, ¿no es cierto? Como los colegas que están acá saben, y lo están sabiendo ya los estudiantes que están acá, la filosofía es una actividad muy solitaria. Por supuesto, cuando das clases con gente, pero para estudiar y para escribir hay que estar solo. Incluso hasta cuando se escribe entre dos, como el caso de Deleuze y Guattari, lo hicieron solo, cada cual en su casa. O sea, después se cambiaban los escritos, pero se juntaban cada 6 meses más o menos, o 1 o 2 veces por año, porque hay que concentrarse y hay que estar solo. Por eso, después de tanta soledad, o como Wittgenstein cuando se iba a su fiordo a escribir el Tractatus, que a veces estaba 4 meses aislado absolutamente de todos, como dice Zaratustra, de vez en cuando hay que bajar otra vez con los hombres. Así que, ahora diríamos con los hombres y con las mujeres, estoy muy contenta de haber bajado y de esta fiesta del pensamiento, porque para mí esto es una fiesta del pensamiento. Hoy es un día hábil, estamos a fin de semana, ustedes hoy han trabajado o estudiado todo el día y sin embargo tienen la deferencia de regalarme 1 hora y media de su tiempo, nada más y nada menos que para que pensemos juntos. Así que esto se los agradezco mucho y les cuento cómo va a ser nuestro trabajo, como yo propongo que va a ser nuestro trabajo. Tuvieron la gentileza de darme 1 hora y media para la conferencia. Pero a mí lo que más me gusta es hablar con ustedes, hablar con la gente, pero lógicamente hablar de filosofía en este ámbito. Después podemos ir a comer un asado y hablar de cualquier cosa. Entonces lo que planteé, lo pregunté a las organizadoras si estuvieron de acuerdo, a los organizadores si estuvieron de acuerdo, es que voy a leer más o menos 40 minutos. La leí esta tarde la conferencia, o sea, es más o menos 40 minutos, para tirar algunos conceptos y que después podamos conversar. ¿Están de acuerdo en este? Así que, ya le digo, yo me siento un poco violenta al tener que leer, a mí me gusta más hablar así directamente, pero lo que pasa con esta manera de hablar, que por ahí uno se puede ir por las ramas. Entonces prefiero darles la hipótesis de trabajo que preparé para ustedes, que ya hace meses que las estoy pensando, y después poder charlarlas. Así que largamos. Antes voy a hacer una pequeña aclaración, que me perdonen los especialistas, pero como yo muchas veces voy a hablar de época histórica, modernidad, posmodernidad y la época actual, a la cual yo le puse el nombre de póstuma, ya voy a justificar por qué, quiero decirles la periodicidad que yo tomo para hablar de estas 3 épocas, así no tengo que a cada rato estar aclarando. Modernidad, esto me pliego a lo que dice casi todo el mundo, ¿no es cierto? Es desde el siglo XV a mediados del siglo XX. Para algunos, como por ejemplo Habermas, todavía estamos en la modernidad. La mayoría ya creemos que realmente la modernidad está agotada. Bueno, yo soy una de ellas. O sea que modernidad, repito, desde el siglo XV hasta mitad del siglo XX. Posmodernidad, desde mediados del siglo XX hasta comienzos del XXI. Y la época actual, a partir ya voy a decir bien la fecha luego, a partir del comienzo del 21 hasta nuestros días. Sería la época que yo llamo póstuma. Bueno, les digo primero mi hipótesis de trabajo, que en cierto modo después voy a desarrollar esta especie de introducción o síntesis que doy al principio. La modernidad aspiraba a la felicidad universal y al entendimiento entre los pueblos. La posmodernidad fragmentó esos ideales y los dejó sin fundamento. Desde la invención de la informática y la fisión del átomo, mediados del siglo XX, se patentizó el resquebrajamiento de las utopías y, unos años después, la desaparición del estado de bienestar y el avance devastador del neoliberalismo. Pero ese desacralizado embate todavía se encuadraba en proyectos que pretendían organizar el Estado, si bien en beneficio de los mercados desregulados.
Aunque nos esperaba algo peor. La época actual subsiste colonizada por los corporativismos empresariales que, no sin ironía, se asumen impolíticos. Pues todo se terminó de desintegrar a partir del 11 de septiembre de 2001, esa es la fecha que había prometido. Fecha simbólicamente paradigmática en cuanto a pérdida de libertades, comienzo de invasiones bélicas globalizadas sobre países pobres con recursos naturales ricos e imposición de un estado de excepción que masacra desvalidos. Ya no somos modernos ni posmodernos, somos póstumos, porque nuestras condiciones de vida son el producto deformado y perverso del utópico proyecto moderno y del cínico neoliberalismo posmoderno. Ya no nos une la promesa de un mañana mejor. Ahora nos atan otros lazos, nuestros ideales tristemente sacrificados y la necesidad de crear nuevos valores y obtener consenso, no para volver al pasado, sino para reafirmarnos en un nuevo presente con potencia de inclusión, como para resistir el embate de los gestores impolíticos a nivel internacional y nacional que han producido el actual desencanto del mundo. El desafío es grande, porque quienes apuestan por estos movimientos, estos impolíticos, ¿no? Por este novísimo tipo de gestiones, aunque no pertenezcan a clases privilegiadas, se muestran indiferentes ante esta nueva geopolítica impolítica dispersa por el mundo. La tendencia es excluir a quienes están al borde del sistema y ni preocuparse por los que ya se han caído. Recordar entonces la admonición de Spinoza. ¿Por qué será que los pueblos luchan por su esclavitud como si fuera por su libertad? Entramos ya en tema. Otras heridas narcisistas se agregan a las que ya hendían nuestro imaginario colectivo. Según Freud, la primera herida narcisista fue la anunciación de Copérnico de que no somos el centro del universo. La segunda, siempre según Freud, determinada por Darwin, fue que nuestra condición biológica no es divina, sino animal. La tercera remite al propio invento del psicoanálisis, que dice que no es una conciencia racional la que dirige nuestras acciones, sino oscuras movilizaciones inconscientes. Hace unas décadas, cuando se comenzó a teorizar una torsión epocal a la que se denominó posmodernidad, consideré que estábamos ante una nueva herida narcisista, la cuarta, que enuncié así. Al finalizar el siglo XX, la historia nos ha demostrado el colapso de los ideales modernos. Ahora se ha producido otra herida, la quinta, comenzando desde 2011 más o menos, ¿no? Como fecha tentativa, que es constatar que las instituciones que conforman la sociedad están atravesadas por el dispositivo empresarial y su desprecio por el cuidado del otro. Esta es la época póstuma que transitamos desde comienzos del tercer milenio. Somos sobrevivientes del proyecto moderno, con su prometedora revolución industrial, aspiración de paz perpetua, arte como forma de vida total y la esperanza de una sociedad equitativa, gracias a la aplicación de la racionalidad científica a la economía. Esto era lo moderno, ¿no? Pero en la modernidad se crearon las condiciones para lo que ya en la posmodernidad se convirtió en la cultura del consumo. Es decir, que fue cierto que hubo mucho más riqueza, pero lo que se les chispoteó a los modernos es que esa riqueza iba a estar en menos manos. Hoy surfeamos sobre los restos de las utopías modernas y la ironía posmoderna. Somos póstumos. La herida reciente se produce al comprobar que las presencias reales, personas, objetos, paisajes, se han convertido en excusas para ser registrados. Los medios electrónicos actualmente gravitan con mayor peso que los acontecimientos. Asistimos al ocaso de la materialidad y a la apoteosis de la virtualidad. Vamos ahora a ver algunas características de esta época póstuma. La marca que atraviesa esta época, vuelvo a repetir, es el paradigma de la empresa, para que no se piense que estoy hablando de las empresas realmente, estoy hablando de que estamos atravesados. O sea, en la época la época que estudió Foucault,
era la del panóptico. Entonces yo pienso que del panóptico hemos pasado a la empresa, que ya no estamos más en el panóptico, ya vamos a ver los motivos por qué. Mejor dicho, o que se potenció con la tecnología actual. La marca que atraviesa esta época es el paradigma de la empresa, cuyo único interés reside, ahora estoy definiendo empresa, en el crecimiento de sus operaciones mediante el mejoramiento continuo de la eficacia productiva. Ese objetivo se logra apropiándose de la tecnociencia y de su ya reconocido rendimiento. El modelo empresarial atravesó los muros del mercado y se instaló en la sociedad. Enseñanza, deporte, fuerzas armadas, salud, cárceles, espectáculo y política responden al diagrama corporativo. Algunos ejemplos. La formación profesional hoy no se termina nunca. El deporte es avidez de resultados en detrimento del juego. Los ejércitos imperialistas contratan mercenarios en vez de soldados propios, ¿no? La salud y la punición se privatizan. Las competencias televisivas y las distinciones escolares promueven el individualismo. El diagrama social está atravesado por la penetración corporativa, que contiene variables dependientes entre sí. Digo las variables: rendimiento, productividad, formación permanente. Estos tres aspectos interactúan y se complementan. Su contracara es el desgarro social. Por otra parte, el panóptico estudiado por Michel Foucault, que estaba acotado a dimensiones humanas, hoy tiene forma de pantalla, extendida al espacio infinito mediante la tecnología. Resulta más incisivo que una torre, o sea, el panóptico tiene una torre, ahora es mucho más incisivo, nos pueden controlar por el celular que llevamos en el bolsillo, por ejemplo. Resulta más incisivo que una simple torre y puede llegar hasta lo más íntimo de las subjetividades, el control, ¿no? El celular computarizado es la consumación de los más trasnochados sueños biopolíticos. A los servicios que nos prestan, el celular, se le deben agregar los riesgos: infiltraciones publicitarias, espías, hackers, violadores, virus y la mar en coche. Una tecnología de seguimiento personalizada sobre la vida de cada usuario. Además, se ha instalado la hegemonía de la fotografía, que nos distancia del cuerpo del otro. Somos contemporáneos del imperio de la imagen, del paradigma empresarial y del individualismo. La revolución técnica actual comienza cuando se puede utilizar el teléfono como cámara, computadora, reproductora de música, GPS, entre todas las posibilidades que da hoy la digitalidad. Los teléfonos inteligentes son tan necesarios como el alimento para los exiliados que, como muertos vivos, deambulan por Europa. Y, como contrapartida, tenemos la foto del bebé sirio yaciendo en una playa que, a pesar del alto impacto mundial que ha producido, no ha logrado, esa imagen, que se implementen medidas para que el mar deje de arrojar cadáveres. Somos mónadas que, a diferencia de las de Leibniz, tenemos ventanas, pero digitales. Perdimos la capacidad de comunicación presencial. Deambulamos por transportes, diversiones y obligaciones atados, cual Ulises, a un mástil digital. El smartphone es una tecnología de poder sobre la vida requerida curiosamente por la propia población, que se ofrece a ser invadida por esta pequeña computadora multifunción. La telefonía móvil es comprada, usada y amada por los mismos controlados, que usufructamos beneficios digitales mientras tomamos la ruta del alejamiento de los cuerpos. Yo había puesto un ejemplo que lo borré, bueno, pero se los digo porque quedó inactual con las elecciones de Estados Unidos. Hay una foto que seguramente habrán visto que circuló por las redes, que está una de las candidatas, bueno, la candidata Hillary está parada frente a su público y todo el público le está dando la espalda, no sé si la vieron, para sacarse selfies. Y ahora la realidad fue así, el público le dio la espalda. Pero ya estaba anunciado por esa foto, o sea, en vez de mirarla a ella,
sacaba la foto. Y lo que quiero decir que yo no estoy libre de los pecados que denuncio, porque le dejé recién mi celular a una alumna para que por favor me saque fotos. Bueno, entonces, en el nivel estético se pasó de la exaltación, estoy hablando de la modernidad, ¿no? De la exaltación de la originalidad en el arte moderno a la copia y el borramiento de géneros en el posmoderno. Por el contrario, actualmente se impone la estética póstuma, que exalta, por ejemplo, el arte de volverse millonario exhibiendo animales en formol, calaveras humanas incrustadas con diamantes o una cabeza de vaca podrida siendo comida por gusanos. Me estoy refiriendo al artista británico Damien Hirst, H-I-R-S-T. O, para dar otro ejemplo, el arte basura de Tracey Emin, como suena, Emin, que compone, es una mujer, que compone sus obras con colillas de cigarrillos, preservativos usados o sábanas manchadas con menstruación, entre otros elementos descartables. Esas son las demostraciones del arte actual que más millones de dólares se está pagando por ellos. En el nivel tecnocientífico, la biopolítica, creación de la modernidad, es llevada a sus últimas consecuencias en el presente. La religión global hoy es la tecnología y su ídolo, la salud. En su nombre se despliegan campañas para salvar el planeta, cuidar los pulmones propios y ajenos, arrancarle los órganos a personas que aún respiran en nombre de los trasplantes o, paradójicamente, hacer respirar a quienes ya serían cadáveres si no fuera por la intervención tecnológica. La biopolítica se cargó a sí misma de connotaciones morales. El no cumplimiento de los reglamentos, emanados por los controladores de nuestra salud, nos hace sentir culpa y o vergüenza. Vergüenza o culpa por masturbarse, por fumar, por comer, por no hacer ejercicio, por no hacer dieta, por traer hijos al mundo, por no traerlos, por ser gordo, por no donar los órganos propios o de los muertos recientes y hasta por ser discapacitados o estar entrado en años. Quien no responde al ideal biopolítico se gana el desprecio de quien ya no sabe distinguir los imperativos inventados por la ciencia-mercado de los derechos de autodeterminación. Pero la moralización de la salud que se impone sobre la población no rige para la investigación solventada por grandes capitales. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha invertido millones de dólares en estudiar aves migratorias que no duermen durante 7 días. Son unas aves que van desde Canadá hasta Perú y están 7 días sin dormir. El objetivo es poder trasladar esa facultad al cerebro humano para crear soldados insomnes que rindan más en la guerra. Y luego, por extensión, trabajadores que produzcan las 24 horas del día, para finalmente lograr que los consumidores no duerman, así consumimos más. El sueño, uno de los territorios que todavía era propiedad de cada subjetividad, también ha sido colonizado, o está tratando de serlo. En tantos seres históricos nos enfrentamos a excelencias técnicas heredadas de la modernidad y de la posmodernidad que han sido publicitadas como benefactoras de la humanidad, pero al analizarlas descubrimos el escándalo de la enfermedad manipulada por los mercados, en connivencia con sectores tecnocientíficos. Se dan cuenta que nunca trato de no decir ciencia sola, ¿no? O sea, es imposible la ciencia sola actualmente, por eso digo tecnociencia. El sexismo imperante en todos los estratos sociales, incluyendo la ciencia, la religión y la política, la segregación a la que está sometida una parte importante de las poblaciones, cito, indocumentados, inmigrantes, mujeres, sexualidades diferentes, viejos, discapacitados, y la imposición de convertirnos en cyborgs, es decir, en híbridos entre naturaleza y máquina. Todos somos un poco cyborgs, porque ya el yogur que nos tomamos esta mañana ya está traspasado por la tecnología, sin hablar de los implantes, los trasplantes y todos los elementos. Hay gente que se aplica chips, por ejemplo, para tener todos los códigos que hay que tener de tantas tarjetas que tenemos. Así que ya un poquito somos todos cyborgs. Pareciera que estamos asistiendo a una vuelta, esto es lo radical, lo que voy a decir ahora, pareciera que estamos asistiendo a una vuelta de tuerca de la evolución, en la que los seres humanos devenimos cosa, máquina, texto, y fundamentalmente devenimos fotografía. Vivimos en una sociedad de paradojas irresolubles. ¿Quién puede parar el desarrollo tecnológico?
pero asistimos simultáneamente a la ausencia de fuentes de sentido. Cuanto mayor es el número de tecnócratas, menos sentido aparece. Todo está digitalizado, recibimos estímulos permanentes. Con un simple toque de pantalla podemos acceder al universo entero, como el Alex de Borges. No obstante, a pesar de tanta maravilla, el desierto está creciendo. En Silicon Valley, cada año aumenta el número de suicidios. Los yuppies informáticos reconocen que disfrutan pocas satisfacciones con presencias reales y que casi no practican sexo que no sea virtual. En otro orden de cosas, considero que se ha insistido demasiado en el paradigma de la neutralidad ética de lo tecnocientífico. Esa visión de la ciencia como exclusivamente ligada al conocimiento ignora o elide la sensibilidad, las creencias y las circunstancias existenciales que sobrepasan con creces a la mera razón, que sería lo propio de la tecnociencia. En la formación de los técnicos hay cada vez, ahora hablo de la educación, de lo que nos compete a casi todos los que estamos acá. En la formación de los técnicos hay cada vez menos espacio para la reflexión humanística. Mejor dicho, se ha extinguido por completo. La enseñanza sistemática aumenta la creación de tecnicaturas, en donde las materias que refieren a problemas realmente humanos brillan por su ausencia. Por su parte, los alumnos reclaman, o algunos alumnos, reclaman solo asignaturas que ellos o sus padres, si son menores de edad, consideran útiles, entendiendo por útiles que sirvan para conseguir un empleo y supuestamente ganar dinero. Requisitos necesarios para una vida digna, pero no suficientes. ¿Dónde quedaron la poesía o las artes en general? ¿Dónde la reflexión ética? ¿Dónde la formación mínimamente cultural para no transformarnos en máquinas? Hasta el Ministerio de Ciencia y Técnica desarrolla sus planes en los que las humanidades y las ciencias sociales brillan por su ausencia. Estoy hablando del ministerio actual. Sorprendente y con conocimiento de causa. Sorprendentemente, la misma sociedad que genera desocupación pretende desentenderse de sus consecuencias. Los expulsados del sistema descienden a la categoría de sospechosos y el camino más expeditivo para librarse de ellos es la discriminación y el encierro. No sé acá, pero en Buenos Aires ya se habilitaron cárceles para encerrar a los inmigrantes si no están con todos sus papeles en órdenes. O sea, en la provincia de Buenos Aires suben la policía a los colectivos y por portación de cara hacen bajar a algunas personas, uno sigue en el colectivo y no sabe qué es lo que pasa con ellas. Algunas consecuencias, ya casi para la recta final, de esta posteridad en la que estamos. Hasta el siglo XX, los ciclos en educación y las guerras comenzaban y terminaban. Hoy se imponen las especializaciones, las maestrías, los doctorados, los postdoctorados y una formación permanente de por vida. Esto es funcional al paradigma empresarial, que necesita más y más personal supercalificado en todas las áreas. Si enfocamos el objetivo desde la perspectiva geopolítica, vemos que las guerras comenzaban y terminaban. Revolución Francesa, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y así sucesivamente. Actualmente las guerras son constantes e indefinidas. Otro tanto ocurre con el terrorismo. Hemos pasado de ataques puntuales en lugares medianamente previsibles al terrorismo globalizado, flagelo que puede estallar en cualquier parte. Desde un punto de vista, cambiando el punto de vista ahora, desde un punto de vista epistemológico ampliado, que humildemente es lo que propongo para la epistemología, observamos el corrimiento de la ciencia o de la tecnociencia de benefactora de la humanidad a expoliadora de pueblos pobres utilizados como cobayos por los laboratorios, ¿no? Armas letales surgidas de sofisticadas investigaciones y abusos corporativos de los que pocos se salvan. El irlandés William Campbell, Premio Nobel de Medicina de 2015, denuncia que los grandes laboratorios han disminuido o suspendido la investigación sobre antibióticos desde hace aproximadamente 10 años
El motivo hay que buscarlo en que los antibióticos curan y ahí se acaba el negocio para los laboratorios. Y lo compran los particulares. El caudal de ventas no es demasiado importante. Prefieren invertir en cáncer o SIDA, por ejemplo, que se van convirtiendo en enfermedades crónicas y cuyas drogas en general compran los estados nacionales, es decir, son lucrativas. Ustedes saben que bueno, por supuesto que todos sabemos que los virus van desarrollando, o las bacterias van desarrollando defensas para los antibióticos. O sea que si esto sigue así, en poco tiempo vamos a volver a la época que una infección te mataba. Porque ya no vamos a tener, bueno, lo que pasa en los hospitales, por ejemplo, ¿no? Que te enfermas peor de lo que fuiste por esto justamente, porque ya no hay resistencia a los antibióticos porque se cortó la investigación. Otro elemento que se encuentra en los orígenes científicos y sigue manifestándose es el sexismo y la exclusión del diferente o de los diferentes. Esa ciencia a la que Kant y sus contemporáneos alababan, entre otras cosas, por brindar un método único y universal para todo aquel que quisiera llegar a la verdad, en realidad excluía a quienes no eran varones de buena posición, cristianos, blancos y de mediana edad. Veamos un ejemplo con Richard Boyle y la máquina del vacío. En el siglo XVII, para lograr el vacío, había que montar un dispositivo que algunos obreros tenían que accionar con palancas y cuerdas. Era enorme, tenían que estar escondidos como si fuera debajo de esto, pero tenía que ser mucho más grande la mesa. Esos obreros y el aparataje eran cubiertos con una especie de telón que solo dejaba ver una pequeña esfera dentro de la cual se producía el vacío. Para constatar ese fenómeno se introducía en la campana de vacío, una vela encendida o un pajarito vivo. Obviamente, al faltar el oxígeno, la vela se apagaba, el pajarito moría. Ahora bien, en esas demostraciones no podían ingresar mujeres. A veces el rey pedía que dejen entrar a alguna noble que le interesaba los experimentos, pusieron ese experimento a las 2 de la mañana, porque en el siglo XVII ninguna mujer decente podía andar por la calle a las 2 de la mañana. O sea que estaban totalmente expulsadas de la posibilidad de ver un experimento científico, con todas las críticas que le podemos hacer ahora, había sido un avance en su momento. Aunque tampoco los varones pobres podían verlo. Job, el autor del Leviatán, nunca lo dejaron entrar, porque se ganaba la vida como maestro. O sea que no lo dejaron nunca entrar a ver ese experimento. Por su parte, Boyle, que era el dueño del circo, que era noble, vendía el experimento como una prueba científica de las leyes naturales, siendo que en la naturaleza no existe el vacío. Es decir, que se trataba de una parodia técnica. Entonces, para terminar, vamos a hablar un poquito de resistencia, que era otra de las cosas que había prometido en el título. Ante este panorama, cabría preguntarse, ¿para qué filosofía en tiempos aciagos? Respuesta posible: para manejar conceptos para la resistencia, para modificar lo modificable, o enfrentar con serenidad lo inevitable. Y pensar, ¿nos garantiza logros? No necesariamente, pero lo que sí se puede garantizar es que si no comenzamos a pensar, nada va a comenzar a cambiar. El primer paso, entiendo, es resignificar. Trastocar los valores que están al servicio de la dominación, el sexismo y la exclusión. Otorgar una nueva significación, buscar un sentido otro y sacudir las prácticas desintegradoras en educación, trabajo, relaciones familiares, políticas, sociales, pero sin quedarse en la superficie. No se cambia el machismo por limpiar la gramática del género masculino. La preponderancia de ese género en la lengua es un efecto, no es la causa de lo que puede terminar en un femicidio. Si se sacudieran las estructuras profundas de la desigualdad, el lenguaje por sí mismo cambiaría. No es un problema del discurso, sino de prácticas que fortalecen el dispositivo patriarcal, que es universal y es milenario. De modo similar, no se accederá a una ciencia o una política más solidaria si no nos movilizamos como comunidad. No se cambiará la educación diseñando planes desde escritorios lejanos. Los planes son necesarios, pero no suficientes, sin olvidar que la verdadera independencia comienza por lo económico.
Es decir, que con buenos presupuestos e investigaciones interdisciplinarias podríamos pensar en prácticas sociales para lograr, por ejemplo, que las familias y la comunidad construyeran seres solidarios, en vez de construir machismos, como muchas veces, sin darnos cuenta, hasta las mismas mujeres construimos. El paternalismo se construye. Si le damos muñecas a las nenas y juegos bélicos a los nenes, obtenemos varones que nunca se hacen cargo de comprar y cambiar pañales, y mujeres que piden licencia en sus trabajos para llevar a sus hijos al médico, mientras que los hombres no lo hacen nunca. Lo digo con conocimiento de causa. Recién me hacían un reportaje para una radio de acá, que yo fui 45 años jefa de bastante gente y nunca un varón me pidió el día para llevar al nene al médico. Siempre fueron mujeres. Esto nos dice algo, y estamos hablando de profesoras universitarias. Esta realidad interpela a la crianza, a la educación y obviamente al Estado. Así las cosas, podemos enunciar que la realidad espanta y seduce. Sin embargo, ¿quién no estuvo nunca con angustia sentado ante lo inefable de sus propias encrucijadas y de pronto se rió de ellas? Es decir, tomó distancia, resignificó, pensó. Pensar no siempre cambia la realidad, pero puede cambiar la forma de interpretarla. He aquí la aspiración de la presente reflexión: incentivar el deseo para que el pensamiento no sea solo estación de paso, como decía recién la compañera que me presentó, sino también lugar, suelo, morada en la que se duplique el movimiento del concepto mediante todas las potencias del afecto. Muchas gracias.